A mí me pedían una reserva y la confirmaba. Después veía cómo la iba a solucionar. Por ahí tuve que hacer malabares, pero lo solucionaba. Y yo siempre a mi gente les decía, chicos, la valija del pasajero la tenemos que llevar nosotros. La bienvenida se la tenemos que dar nosotros. Todo lo que existe tiene un ritmo, un giro, un proceso, una constante. El mundo se mueve en ciclos. Lo que nace y crece también se transforma para no detenerse. Porque en el ciclo de las marcas, el final de una etapa, es solo el impulso de la siguiente. Nacer, crecer, morir y volver a nacer. No se trata de sobrevivir, se trata de reinventarse. Porque la única constante es la evolución. Bueno, bienvenidas al ciclo de las marcas. Esta vez con un pionero en la ciudad, pero voy a dejar que lo presente Marcos. ¿Cómo andas, Marcos? Hola Nacho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, sí, la verdad que un pionero, un hacedor, esa persona que le gusta atender a los otros y personalmente, y lo quiero decir, una persona que ha sido hiper generosa conmigo, que no es común esa gente que te da un consejo genuino para ayudarte. Así que, hola Willy, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. La presentación ha sido un poco generosa, pero bueno, más que agradecido. Y bueno, acá estamos para que charlemos un rato. Bueno, Willy, nos gusta arrancar por el principio. Queremos arrancar justamente por ahí, por el origen, por tus inicios en Puerto Madryn, en la región, y tus primeras cruzadas en el turismo. Mira, claro, otras épocas, ¿no? Yo estudiaba veterinaria en Buenos Aires, épocas difíciles de la política y de la universidad, ¿no es cierto? Y tuve un par de episodios donde mi padre, nosotros somos una familia de Buenos Aires, 7 hermanos de las familias numerosas de antes, con 5 hermanas mujeres. No te digo que es difícil, pero tampoco es fácil tener 5 hermanas mujeres de chico. Y esos episodios derivaron en que papá me dice, te tenés que ir un año afuera, sabático. Yo me quería ir a Bariloche, porque tengo primos hermanos allá que aparte eran muy amigos, y ese destino me lo bloqueó enseguida porque era más para algarabía y cotillón que para ir a seguir estudiando o trabajando. Yo tenía un tío mío, Domingo Beveray Allende, que tenía el mótel del Automóvil Club Argentino acá en Madryn, en la costa, donde estaba antes el mótel del Automóvil Club, y me vine a trabajar con él, de mozo, en el restaurante que tenía el mótel. ¿Qué año, Willy? Aprox. 72, 73. Era época donde se empezó a hacer el replanteo de toda la tierra que después iba a ser Aluar. No se lo nombraba Aluar, se lo nombraba, en esa época era Copedesmel, que era la Comisión de Explotación de Metales Livianos. Estaba la empresa Italimpianti, italianos, ¿no es cierto? Me vinculé rápidamente con ellos en el restaurante, y cuando les pregunté qué otro negocito podíamos hacer aparte de las buenas propinas, me dijeron, mira, si nos resolvés el tema de los paquetes en 24 horas de Buenos Aires para acá, te damos el negocio. Así que, bueno, hablé con mi tío Domingo, me fui a Buenos Aires. En ese momento venía Austral. Un segundo. No quiero que te olvides lo que estaba diciendo. Guarda con las manos de pegarle mucho al escritorio así no se escucha en el... Ok. Pero... me fui a Buenos Aires. En ese momento venía Austral a Trelew. Así que me fui a la empresa Austral en la calle Florida a hablar con el señor Reinal, que era el dueño de Austral. Me hizo esperar un rato largo, y yo era un chico. Pero bueno, al final me atendió, y la verdad que la charla se fue más de 1 hora, y me volví con la representación de Austral Cargas Aéreas. En ese me hizo armar un pequeño contrato que era bastante simple, sin muchas exigencias. Y bueno, con el correr de los tiempos me vinculé a Austral, me enamoré de una hija de un comandante de Austral, de María Rosa, y bueno, y con el tema de Austral después empezó el turismo
Yo te diría que si nos podemos llamar pioneros, nos podemos llamar pioneros. Pero el turismo viene un poco de antes, ¿no es cierto?, que nosotros empezamos 73, 74, 75, ¿no es cierto? Y bueno, ahí comenzó un poco mi derrotero con turismo. En Madrid me había hecho, había entablado una relación muy linda con Luigín Isola, ¿no es cierto? Y un poco él y otra gente me presionó para que me vaya a buscar unos colectivos a Buenos Aires. Y como por mi casa en Belgrano pasaba la línea 267, me fui hasta la terminal de ellos, que quedaba allá en Puente Saavedra, que era de unos gallegos, y ellos justo estaban cambiando los Bedford por los Merceditos 1112, 1114. Y aunque les parezca mentira, me dieron 2 colectivos Bedford y les firmé, ni siquiera les pagué un anticipo, les firmé 12 documentos, ¿no es cierto? Incluso me dijeron, mira, te los vendemos, creo que nos los vas a pagar, pero si no te los vendemos van a quedar arrumbados, dice. Claro. Así que llévatelos. Tardamos 2 semanas de Buenos Aires acá con los Bedford, porque la primera vez que pinchamos una goma ni se imaginan lo que fue cambiarla, un desastre. Pero bueno, hice el primer viaje, y Luigín me enseñó entre comillas, ¿no?, a pintar, pues teníamos que pintar los colectivos, rasquetear y pintarlos. Como yo era hincha de San Lorenzo, los pinté de azul y colorado. El primer viaje que hice a la península no fue malo. Lo más lindo fue que hicimos un asado y salió fenómeno. Pero nos llenamos tanto de tierra y me dio tanta vergüenza. Eran asientos fijos, eran esas puertas que vos cerrabas tipo biombo. Así que bueno, les devolví el dinero porque la excursión se llenaron de tierra, el serrucho, colectivos duros. Así que bueno, desechamos la idea de seguir con esos colectivos. De hecho los vendí, después fueron casillas rodantes. Y bueno, y ahí comenzamos un poco incipiente el tema de turismo. Vino Soljet, de la mano de Austral, vino la empresa Cavaliere también, y empezamos yo creo que uno de los pioneros más importantes que tuvo el turismo en Madrid fue Carlos García, que pocos lo recuerdan. Él tenía una agencia que se llamaba Turismo, no sé si era Turismo Puma, otra. Carlos García trabajaba mucho con extranjeros, y Jorge Borboroglu, que tenía Sur Turismo en Trelew. Un poco desde mi juventud y mi visión era mirar un poco qué hacían ellos para ver cómo seguíamos creciendo. Y así comenzamos de a poco el turismo. La realidad que Chubut no ha tenido suerte con el desarrollo de las políticas de turismo. Yo les aseguro que si hubiésemos tenido visión, los funcionarios, el Estado, la política de Estado, y hoy tuviésemos una península Valdés asfaltada, tuviésemos 4 o 5 miradores de lujo que todas las personas puedan acceder, ¿no es cierto?, tanto los mayores como las familias con chicos, hoy tendríamos un turismo de todo el año. Y no seríamos la cola de la ballena, como yo lo nombro hoy a Puerto Madryn, donde en un momento fuimos cabecera del turismo y después se desarrolló Ushuaia y se desarrolló Lago Argentino con Calafate, y hoy somos la cola de la ballena. Nos cuesta la conectividad, nos cuesta el lograr ese tráfico permanente que nosotros deberíamos tener en lo que llamamos en su momento la Patagonia Fantástica, Península Valdés, Calafate y Ushuaia. Pero bueno, eso ya hoy es historia, y ojalá que en algún momento la política o el gobierno de turno invierta en infraestructura, así como invierten en puertos,
invierten en rutas, hay que invertir en la maravilla que tenemos en Península Valdés. Hace poco leí unas definiciones de Maxi Jonas, que es un fotógrafo de lujo, donde él describe como la maravilla de la Patagonia, y están así. Yo que he conocido Galápagos, que he conocido Nueva Zelanda, que he conocido el Pacífico de California, no hay un lugar que tenga la diversidad y la fauna mansa y la cantidad que nosotros tenemos en Península Valdés. Yo quería hacer una preguntita porque me parecía que estaba bueno ponerlo en contexto. Rápido, contanos o con 2 o 3 ideas, ¿qué era Madryn en ese momento? ¿Y cuántos años tenías vos? Digamos, en ese momento cuando empezó todo, ¿cómo era Madryn rápidamente y cuántos años tenías vos? Como para que todos los que nos escuchen puedan dimensionar el trabajo que se hacía. Sí, yo tuve un periodo de los 23 a los 28, 29 años de un Madryn de 7.000, 8.000 habitantes a 15, 20.000 habitantes. Madryn, la expresión va a ser absolutamente con cariño, era un Far West, ¿no es cierto? Primero hay que destacar cómo nos recibió Madryn, porque éramos un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que yo te diría que éramos aventureros, pero había muy buen trabajo. Vos trabajabas 3 o 4 días y ya tenías para tener 10, 15 días con platita en el bolsillo para hacer cosas, ¿no es cierto? Y era un Madryn. Yo tengo un reconocimiento a familias como la familia de Sofía Casado, de Nelly Luque, los Garagarza, Tono y Cora Garagarza, gente que a nosotros, la señora de Gallastegui, a nosotros nos han acogido y yo te diría que protegido en muchas situaciones. O sea, esa gente nos abrió las puertas, confió en nosotros. Fue una época, Juan y Eva Tolosa. Juan Tolosa, un viaje que hicimos a la cordillera con Juan, Juan me pidió que íbamos al Parque Los Alerces, que nos debiéramos a San Martín, que era donde él había sido esquilador en San Martín. Y fue una emoción verlo a Juan con yo te diría, su simpleza, lo visionario que era y lo generoso que era para su vida, para su entorno, ¿no es cierto? De hecho, fue un par de veces garante mío en el banco de préstamos que me habían pedido y que había pedido para seguir creciendo y demás, pero convengamos que nos hemos desarrollado en una Argentina compleja, ¿no es cierto? Pero en esa época Madryn tenía gente como Rodríguez Ríos, me acuerdo, un intendente de lujo, tuvo gente realmente muy importante y visionaria, ¿no? Por así decirlo. Pichón Moré, después vino la gente como los hermanos Nicoletti, que tipos curtidos y de una calidad y que un trabajo que hicieron con toda la parte del mar, del submarino, de lo que es el turismo submarino, que fue fantástico, ¿no? Y obviamente Chubut tuvo una persona que yo te diría, mira, si hay alguien que comenzó en turismo fue el Perito Moreno. Después del Perito Moreno vinieron varios, ¿no es cierto?, que de lo que es el desarrollo de la Patagonia. Ni te digo toda esa cultura galesa, esos galeses que llegaron en la Mimosa y que desarrollaron el valle del río Chubut con esas penurias que pasaron. Y de todo eso tuvimos una persona que para mí fue yo te diría, quien a mí me fue guiando, que fue Antonio Torrejón. Antonio Torrejón fue una persona muy generosa de hecho,
yo tuve algunas diferencias con Antonio en lo que es desarrollo, pero desde la honestidad, ¿no es cierto? Pero en ese momento Antonio Torrejón tenía un par del lado de Chile en Punta Arenas que era Mateo Martinic, que los dos empezaron a armar lo que era el mapa bioceánico, Pacífico-Atlántico. Mirá de la época que te hablo, ¿no es cierto? Y hoy ese proyecto sigue vigente y sin desarrollar. ¿Y por qué no se desarrolla? Por lo que al principio te dije de Península Valdés con el tema de la política, ¿no? La falta de intelectualidad profunda para desarrollar pensando en el prójimo, pensando en el desarrollo y no en el bolsillo del político. Me parece que es importante, pues lo mencionó Willy, Antonio Torrejón, para todos los que hemos estado en turismo, es un referente, más que conocido, es casi el padre fundador de lo que pasó en la Patagonia. Pero por ahí, Willy, contanos un poquito quién es Antonio Torrejón para la gente que no sabe quién es Antonio, porque no es del palo, porque puntualmente no lo conoce, aunque es difícil no conocerlo a Antonio. Pero por ahí hay gente que está escuchando que es de otro lugar y que no está vinculada al turismo, y creo que vos lo vas a poder describir muy bien, Antonio. Antonio Torrejón fue secretario de Turismo de la Nación en una época difícil, se animó a ser secretario de Turismo de la Nación en una época difícil y empezó a desarrollar el turismo de naturaleza como creo que nadie lo desarrolló, y de hecho no fue lo suficientemente escuchado, porque si no hoy tendríamos la península de Valdés que yo siempre soñé. Por eso no fue escuchado. Antonio Torrejón es un oriundo de Madryn, su familia tenían la librería Torrejón de toda la vida, familia pionera, familia honesta, familia de lujo de la provincia de Chubut, de la Patagonia, y fue autoridad política turística en diferentes provincias, tanto en el norte como en la nación, como en el sur, ¿no es cierto? Él ayudó mucho a Neuquén, ayudó mucho a Río Negro, ¿no es cierto? Ni te cuento a todo lo que era el fin del mundo con Ushuaia. Y yo recuerdo un viaje que hice con Antonio a Europa, ¿no es cierto?, a España. El respeto que le tenían los españoles son, yo te diría, junto con los alemanes, lo que el mundo los mira en lo que es estrategias de turismo, ¿no es cierto? El respeto que le tenían a Antonio. Y de hecho, en un episodio que nos fuimos, cruzamos ahí al otro lado, al lado musulmán en el sur de España, en un altercado que yo tuve con un guardia musulmán, Antonio me salvó porque él tenía pasaporte diplomático, ¿no es cierto? Él era de Cancillería y era un diplomático nato, pero eso no significaba que no te dijera las cosas con firmeza, ¿no es cierto? Así que bueno, Antonio, la Patagonia, el turismo de naturaleza le debe mucho a don Antonio Torrejón. Y bueno, Antonio dejó a su hija Cecilia, que también siguió como una profesional del turismo. Y alguien que hay que destacar es a la mujer de Antonio, a Edi. Edi era, yo creo que una compañera firme, y aparte lo tenía cortito Antonio. No le dejaba pasar una. Pero para Antonio, que alguien lo retara, yo te diría que era un detalle más. Willy, para volver a la línea de tiempo, tu llegada en los 70, ¿cómo transcurrieron los 80? Al 72. Bueno, los 80, 90 fue el gran despegue de Madryn, ¿no es cierto? Ahí ya se estaba con Aluar, fue yo te diría una economía clave para el desarrollo de Madryn. Y yo creo que con Aluar se tendría que haber desarrollado en esa época también con mucha firmeza, con políticas de Estado, el turismo, la pesca. Vos fíjate que hoy Puerto Madryn no tiene un muelle deportivo.
¿no es cierto? Algo que Antonio Torrejón lo trabajó y durante, yo te diría, toda su vida. Su sueño era el muelle deportivo de Puerto Madryn. Madryn debería tener una actividad acuática envidiable y no la tenemos. O sea que, y de esos años del 80-90 fue un desarrollo, yo te diría, exponencial. Hoy Madryn creo que debemos tener 120, 130 mil habitantes. Venir de 6, 7 mil habitantes a 130 mil, los que hemos vivido todo ese proceso, caminando por una misma vereda, hemos ido creciendo y desarrollándonos con el tiempo, ¿no? En ese sentido, cuando no recuerdo la fecha exacta de la fundación de Argentina Visión, ¿fue en los 90? No. ¿En los 80? Nosotros empezamos con Cuyuncó Turismo. Claro. Hubo un momento que yo llegué a tener 3 agencias, sin que la gente lo supiese. Tenía Turismo Puma, Cuyuncó Turismo y Receptivo Puerto Madryn. Receptivo Puerto Madryn nos dedicábamos a la parte receptiva específicamente, y Cuyuncó a vender pasajes al exterior, a vender excursiones y pasajes. ¿No es cierto? Tuve una colaboradora que todavía está con nosotros, que es Nancy Coto. Nancy cumplió más de 40 años al lado nuestro. Y yo creo que a las familias de Madryn, de esa época, las familias tradicionales, creo que le hemos vendido a todos. ¿No es cierto? Alguien que a mí me faltó mencionar es a don Mario Rapoport. Don Mario Rapoport, que fue cuando yo me mudé de Roca 37, que tenía la primera agencia ahí al lado de la Posta Federal, que era de mi tío Domingo, a los locales que hizo don Mario Rapoport en el Playa Hotel, ¿no es cierto? Don Mario era un cascarrabia sin peligro, te diría. Pero a mí me defendía más la mujer de don Mario que don Mario. Pero bueno, don Mario me alquiló el local sin garantía, ¿no es cierto? Y esas cosas uno no se las puede olvidar, porque son parte del crecimiento. Y bueno, de ahí nosotros comenzamos. Yo comencé después, Turismo Puma lo tuve con Lalo Martín, muy amigo, y con quien hicimos varias cosas en turismo. Le dábamos servicios, íbamos a Gualicho, llevamos el personal a Bajo Gualicho de Gas del Estado, con un micro, con un Mercedito, ¿no es cierto? Y después ya Lalo se abrió, vendimos Turismo Puma, después se lo quedó un sobrino de él, Omar Martín, tiene ahora Turismo Puma, que es una de las, para mí, las agencias más prestigiosas de Madryn, ¿no es cierto? Y Receptivo Puerto Madryn, yo tuve una época, yo te diría una época complicada en la Argentina, que fue la época económica de Alfonsín, ¿no es cierto? Y teníamos clientes yo tenía un cliente muy bueno en Buenos Aires que era Viajes Meliá. Y Viajes Meliá, para operar en Turismo Argentina, armó Argentina Visión en Buenos Aires. Y yo lo atendía a Argentina Visión. Y por esas cosas de la vida, Meliá cierra, tiene problemas económicos en la Argentina, y Juan Carlos Calá, otro referente de turismo a nivel nacional, Juan Carlos Calá, muy amigo de Antonio Torrejón también, eran esas duplas que con mirarse ya se entendían. Nos había quedado debiendo un dinero, y en la oficina, que tenía unas oficinas bárbaras, me dice, bueno, Willy, elegí qué te querés llevar, y le dije, no, yo no quiero nada, le digo, yo quiero Argentina Visión, quiero la marca. Y ahí nomás llamó a la escribanía que ellos tenían, y le dijo, le cedemos la marca de Argentina Visión a Guillermo Paz. Así que me mandó a la escribanía, me transfirieron la marca, me la traje y empecé con Argentina Visión.
¿no es cierto?, donde Argentina Visión me permitía a mí mirar más alrededor de Patagonia y no tanto como receptivo Puerto Madryn. Y ahí comenzamos con Argentina Visión. Ya en esa época yo tenía a Guillermo y Agustín estudiando en Buenos Aires. Ustedes imagínense, en esa época no había la comunicación que hay ahora, la tecnología, ¿no es cierto? Y ellos se ocupaban de llevar folletos, de ir a hacer cobranzas, o sea que de chicos se empezaron a vincular con todos los clientes nuestros. Y creo que nosotros siempre hicimos algo importante, que es respetar la cadena de comercialización. Nosotros nunca fuimos como Argentina Visión o como receptivo Puerto Madryn, cuando ya estaba instalada la cadena de comercialización, a las ferias afuera. ¿Por qué? Porque iban nuestros clientes mayoristas de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba. Ellos iban y a nosotros por ahí varias veces los acompañamos para hablar del destino, pero sin nombre propio. Cosa que, bueno, eso hoy nos ha jugado muy a favor, porque tenemos una cartera de clientes que yo creo que es nuestro verdadero orgullo, ¿no? Ahí, ¿ibas a preguntar algo? No. Encuentro en el relato varias cosas para charlar, pero sobre todo el tema de las alianzas y en esto último que mencionás también el respeto del trabajo colaborativo. Leo, o por ahí entiendo también que tu rol de funcionario y de un poco arquitecto de estas relaciones fue importante. ¿Cómo crees que se validó en el tiempo? A ver, repetime bien. Entiendo que en esta construcción de la empresa, tanto por haber tenido buena relación con tu cliente, fuiste construyendo también buenas relaciones con proveedores, y en este caso hablabas del respeto también con participar en ferias internacionales Sí, sin tu nombre. sí. O sea que ahí entiendo que hay también una especie de lealtad que fue construyendo Sí. su reputación. Ahí hay dos temas. Uno, mis colegas en Puerto Madryn, en la zona, yo nunca los vi como una competencia, los vi como colegas, ¿no es cierto? Yo tuve algunas discusiones con hoteleros de Madryn donde ellos ponían piedras en el camino para que venga la inversión de nuevos hoteles a Madryn, ¿no es cierto? Y yo les decía lo equivocado que estaban. Le digo, si vos al lado de tu hotel tenés otro hotel igual al tuyo mejor, vas a tener más pasajeros, ¿no es cierto? Y con las agencias pasa un poco lo mismo. Si el turista viene y ve un grupo de prestadores de servicios que trabajan mancomunadamente, en forma independiente, ¿no es cierto?, y nos mostramos como colegas, vamos a crecer mucho más rápido y con una confianza por parte del turista absoluta, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos algunos inconvenientes en general en la zona por esas competencias, ¿no es cierto?, que interrumpieron crecimientos. Yo lo he visto mucho en los prestadores de ballenas. Los prestadores de ballenas les costó muchísimo ponerse de acuerdo. Y siempre tuvieron la vaca atada. O sea, primero hubo 2, después hubo 4, y bueno, y se cerró el número de 6. Ahora, en la nueva licitación, ¿quiénes van a ser los 6 adjudicatarios? Son los 6 prestadores que están ahora, que por suerte han crecido muy bien. Hoy, para la economía del turismo, es un orgullo los prestadores de ballena que tenemos, hay que decirlo. A pesar de que tengo algunas diferencias con ellos, ¿no es cierto?, son un orgullo para nuestra economía, para nuestra industria. Entonces, el ver al otro como un colega te ayuda a planificar diferente, porque sabes que no vas a tener piedras en el camino, ¿no es cierto? Así que bueno, desde ese lugar es que nosotros fuimos armando incluso alianzas con prestadores.
y esas alianzas que nosotros hemos armado nos hemos adaptado mucho a sus políticas de comercialización. Yo, y lo que te digo es literal, nunca dije que no a una reserva. Ni siquiera averigüé si tenía lugar lo que me estaban pidiendo o no. A mí me pedían una reserva y la confirmaba. Después veía cómo la iba a solucionar, ¿no es cierto? Por ahí tuve que hacer malabares, pero lo solucionaba, ¿no es cierto? Y yo siempre a mi gente les decía, chicos, la bienvenida se la tenemos que dar nosotros. Nos tenemos que bajar del vehículo y abrirle la puerta, agarrar su valija y llevarla hasta recepción del hotel. Es clave. Ellos tienen que sentirse que no solamente bien recepcionados, sino tienen que sentirse que son importantes para nuestra economía. A partir de ellos es que nosotros armamos los productos, armamos el futuro. Yo quería dos cositas, quería decir. Una, que esto que cuenta Willy se hace carne. Digo, cualquiera que haya ido a San Lorenzo lo puede ver a Willy todavía haciendo de mozo. En alguna ocasión, digo, cuando está ahí uno lo ve y no es compromiso. Digo, hay una voluntad genuina, un gusto por atender al pasajero que se nota. Y lo otro que quería seguir con esto que decías vos, Nacho, del trabajo colaborativo, además de tu rol empresario, has tenido un rol como dirigente del turismo y que nos cuenta también un poco cuál fue ese camino como dirigente, que entiendo fue también de seguir sumando, de hacer que todo crezca, no solo Madrid, no solo Chubut, sino toda la Patagonia. Mira, muy joven empecé a trabajar en la Cámara de Industria y Comercio en Puerto Madryn, que después con la gestión nuestra se llamó Cámara de Industria y Comercio y Turismo, que no sé si todavía mantienen el iturismo, sí. Lo mantienen. La época con Fermín Sarasa, con Ricardo Sala, con Jorge Flores, y fue la primera vez que en la Cámara de Industria y Comercio hubo una votación. Y había dos candidatos, Pepe Cardini y Willy. ¿Cierto? Me acuerdo que Norma, la mujer de Pepe, se trajo como, no sé, como 7 u 8 poderes de kioscos y todo para votar, y le ganamos la votación por 2 votos. ¿No es cierto? Fue una época tan linda, con Pepe Castro también. ¿No es cierto? Fue una época tan linda de dirigente. Yo era muy joven. Te diría que lo que vos llevás con muy joven, también muy imprudente. ¿No es cierto? Uno en esa juventud es muy imprudente. De hecho, esa gestión me llevó a mí a ser presidente de la Federación Empresaria de Chubut, muy joven también. Y se hace un evento en un hotel muy importante en Buenos Aires, que es ahí en la Plaza San Martín, ahora lo están rearmando todo de nuevo, que es el Plaza Hotel. Un evento, el lanzamiento de la temporada de ballenas. Y bueno, nos llama el gobierno a la Federación Empresaria para que digamos unas palabras. Y en ese momento gobierno de Carlos Maestro. Y el gobierno le manda a, ¿cómo se llama esta empresa de algas de Gaiman? Soriano. A Tingo Soriano, que era vicepresidente, le manda varios puntos de lo que a ellos les gustaría que el discurso contenga. Bueno, me lo da a mí esto que el otro, y yo nada que ver con lo que yo pensaba en ese momento. Llego a Buenos Aires y bueno, le comento a mi mamá, le digo, mira mamá, me pasa esto, la verdad que no tengo experiencia, pero me han dado varios puntos que no estoy de acuerdo. Mamá se enoja, me dice, vos tenés que decir lo que pensás, no sos hijo mío si haces otra cosa, así que agarré, lo tiré, y te digo la escena, estaban Carlos Maestro, Carlos Menem, María Julia Alzogaray y otras autoridades. Y le di un discurso
de la falta de desarrollo. Y le dije, para pedir un crédito en el Banco Nación hay que llevar a la abuela, a la mamá, sacarse la vacuna contra la aftosa de las ovejas. Le di un discurso que Carlos Maestro me miraba y me quería matar. Me quería matar. De hecho, bueno, después de todo ese episodio, ¿no es cierto? Me acuerdo que llegué al aeropuerto de Trelew, había una cantidad de periodistas, o sea, yo te diría, la popular estaba fascinada, pero el gobierno, bueno, me pidieron la renuncia, ¿no es cierto?, de la Confederación, de la Federación Empresaria, y mis pares en la Federación no me protegieron. Tuve que renunciar. Eso fue mi gran decepción, yo te diría, en la historia como dirigente. Así que bueno, ahí me empecé a dar cuenta de a poco, ¿no es cierto?, que sobre todo con la política en la Argentina, que si querés lograr algo, evidentemente tenés que ir un poco y decirles lo que a ellos les gusta escuchar. No es mi estilo, a mí me cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, a partir de ahí, después armamos la Asociación de Agentes de Viaje de Madryn. La Asociación Hotelera de Madryn, hubo 2 personas claves que fueron Emiliano Prado y Manolo Fernández, dos pioneros y 2 trabajadores de lujo para lo que era el turismo y lo que era la hotelería en Madryn, ¿no es cierto? Y después con el tiempo propuse y armamos la Cámara de Turismo de Chubut. Yo ya en ese momento estaba en la Cámara Argentina de Turismo representando a Patagonia, ¿no es cierto? Siempre tuve muy buena relación con Calafate, con Ushuaia, con Bariloche, con Neuquén. Te di hasta con La Pampa, que yo la niego como provincia patagónica, ellos lo saben, pero bueno, la verdad que los pampeanos siempre fueron buena gente, y desde ese lugar me siento también al lado de ellos. ¿Por qué la negás? A mí me da la misma sensación. Curiosidad, ¿por qué negás a La Pampa como provincia patagónica? Sí, de hecho hace poco, cuando voy a Buenos Aires voy y vengo por La Pampa porque me encanta y las rutas están mucho mejor y no tiene nada que ver con la Patagonia. Tienen unas zonas núcleos envidiables. Pero otra cosa. Pero otra cosa, sí. Pero bueno, ahí estamos. En la conformación de la empresa, me imagino, con el correr de los años de Argentina Edición ya bajo tu propiedad, me imagino que pilares como la atención que recién mencionabas que bajabas a tus colaboradores están. ¿Cómo fueron los 90 y llegaron los años 2000 para seguir en la línea de tiempo el turismo en la zona? Bueno, yo te diría que la Argentina y la Patagonia, hay una cosa que hay que destacar. La Patagonia siempre hemos dependido de aerolíneas argentinas, siempre, ¿no es cierto? Tanto en épocas de subsidios como en la época actual, que es otra compañía y son otros tiempos, ¿no? En algún momento había que ordenar el país, los desfasajes. Pero Aerolíneas Argentinas siempre fue muy, muy generosa con Patagonia en las conectividades. Nosotros antes teníamos mucho mejor conectividad que ahora. Pero nosotros, la Argentina fue creciendo con el turismo extranjero, sobre todo en Patagonia. El crecimiento del norte con el turismo extranjero es posterior a Patagonia, ¿no es cierto? El crecimiento de Patagonia fue creciendo con un turismo extranjero muy interesante. De hecho, los extranjeros antes se quedaban más días en Patagonia. Y nosotros teníamos circuitos donde hacíamos prácticamente la Patagonia en micro, ¿no es cierto?, por la Ruta 40. Hoy todo eso se está haciendo con tipo aventura, ya no más en los micros tradicionales. Independientemente de eso, era fundamental para el crecimiento del turismo es la hotelería, fundamental. Y Madryn,
aparte de tener buena hotelería, porque hay que reconocerlo, a pesar de que en ese momento estaba el Hotel Yanco, el Hotel Madryn I con el Macho Domínguez, estaba el Hotel Tolosa. El Hotel Tolosa debe haber sufrido, no te diría, pero fácil, 15, 20 modificaciones, desde el Hotel Tolosa inicial a lo fantástico que hoy está el Hotel Tolosa, ¿no es cierto? Y con los temas de, no sé si ustedes se acuerdan, los créditos del Mundial de Fútbol, ahí se armó el Hotel Península. El Hotel Península Valdés fue un desarrollo de Juan Tolosa con Emiliano y con su hermana, las hermanas de Eva Tolosa, que es Eva Prado de Tolosa, ¿no es cierto? Chela, Emiliano y Juan con Eva Tolosa. El Hotel Península fue yo te diría, un golpe para arriba de calidad muy interesante, muy interesante. Y de hecho, con Emiliano armamos lo que fue el Faro de Punta Delgada. El Faro de Punta Delgada fue un ícono en la península. Y no sé ya cuántos años hace, mirá vos la torpeza que tenemos, cuántos años hace que el Faro está cerrado. Debe ser uno de los lugares de mayor calidad de producto que tiene Península Valdés, y lo tenemos cerrado. Yo te diría que somos brutos. Te lo simplifico con eso, somos brutos. Te iba a preguntar por qué está cerrado, pero... No importa, Bien. está cerrado, ¿no es cierto? Por la política, porque de la Marina pasó al AVE, que es la empresa que maneja los estados, las propiedades del Estado, que después participó también en parques nacionales, y en todas esas entidades se ha trabajado tanto en la política destructiva de militar, que si no militabas para ellos no tenías posibilidades, ¿no es cierto?, que ha entorpecido el crecimiento notable, y de hecho hoy lo tenemos cerrado. Eso fue una escuela de guardafaros, estaba el Correo Argentino ahí en la península, y con Emiliano, con un proyecto junto con la Marina y con el Estado, porque el Estado le tuvo que ceder el Correo a la Marina, y ahí nosotros nos hicimos las habitaciones, hicimos ese comedor fantástico, ese bar, el bar que nosotros, yo te diría, hicimos en Punta Delgada, lo hicimos con la madera que se desmanteló el puerto de Madryn. Las maderas tenían los cascarudos y las conchas de los bivalvos incrustadas en la madera. Era un placer ese lugar. Hoy yo creo que todo eso se desmanteló lamentablemente, pero tenemos que volver a esa época de desarrollo de productos de calidad. Volviendo un poco a lo que vos me preguntabas, la calidad no pasa por el lujo. La calidad pasa por la atención, ¿no es cierto? Vos tenés una buena atención, tenés un lugar limpio, una buena cama, y tenés una buena gastronomía, y tenés solucionado el turismo. Hoy el turismo yo te diría, no es el turismo de alta gama, porque lo están llamando alta gama por los costos, y yo creo que el turismo que más atrae hoy es el turismo simple con buenas vivencias, donde vos tengas buenas experiencias. Es más importante tener una experiencia de un buen avistaje en una costa, una buena acercamiento a una cormoranera, ¿no es cierto?, con respeto, con calidad, que por ahí un hotel con oros, ¿no es cierto? Eso hay que, por lo menos es mi concepto. Desde ese lugar, Madryn se fue desarrollando de a poco con mucha calidad. Y Madryn tuvo muy buena gastronomía, excelente gastronomía, yo te diría que lo tuvo casi siempre, a partir de
del pescado, a partir de los mariscos, a partir del cordero, ¿no es cierto? Madryn ha tenido épocas de fiesta del cordero que eran multitudes. Hoy ya no lo tenemos. Pero bueno, yo te diría que a partir de esa definición mía es que fue creciendo el turismo, ¿no es cierto? Y yo te diría, nosotros, por lo menos yo me hice el turismo en lo que te da la calle, lo que te da la experiencia, lo que vos te convertís en un autodidacta, lo que ves un poco de afuera. A mí la visita a Galápagos me sirvió para que era lo que no tenía que hacer en muchos aspectos, ¿no es cierto? De hecho, hoy Galápagos está colapsado, el pueblito de Galápagos está colapsado por falta de desarrollo de sanidad, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros hemos ido convirtiendo lugares emblemáticos en que creemos que se tiene que desarrollar como un lugar industrial. Ejemplo, Puerto Pirámide. Puerto Pirámide se fue desarrollando con un desorden que hoy yo te diría que es un desorden interesante, por así decirlo, pero no deja de ser un desorden. Y hoy la parte más linda de Pirámide, que es toda parte de la costa, la playa, está tapada. Vos vas por la bajada 1 y por la bajada 2, pero el resto está todo tapado. O sea, ha habido una falta de estrategia de desarrollo que con solo vincularnos a lugares parecidos, porque eso hoy tendría que ser un modelo de pueblo sustentable. Tendría que ser un modelo, y no lo es por diferentes circunstancias, ¿no? Bien, no me quiero adelantar mucho en el tiempo porque me parece que cada década tiene algo valioso para destacar, pero después de la crisis del 2001, ¿cómo afectó el turismo en la zona, las relaciones políticas, etcétera? La crisis del 2001 fue durísima, durísima. Me acuerdo en nuestra empresa tuvimos una reunión que debe haber durado 3-4 horas. Creo que todos lagrimeábamos porque no le encontrábamos la vuelta, ¿no es cierto? Y le dije, chicos, esto hay que aguantarlo, no hay mal que dure 100 años, lo tenemos que bancar y tenemos que salir a mostrarnos sólidos, tristes, porque estábamos tristes. Fue una época muy triste en la economía, en las familias, en el mirar el futuro. Toda la gente se quería ir de la Argentina, todos miraban a Europa, ¿no es cierto? Los buenos, yo te diría, cuando yo digo buenos empleados, son esos empleados sanos, que no tienen que ser tampoco súper inteligentes, porque son sanos, son eficientes, son leales, ¿no es cierto? Varios de ellos se quedaron con nosotros, yo te diría, desde el cariño, desde el compromiso afectivo, no porque les convenía. Pero bueno, yo me acuerdo en esa época hablar con Ariel y con Liz Bordenave de la cantina El Náutico, donde ellos estaban decididos a ir a instalarse a Estados Unidos, a Miami, a poner cantina El Náutico en esa zona. O sea, estábamos realmente complicados. Pero bueno, al final se salió, se empezó a crecer de nuevo. Quienes más crecimos fuimos los que nos pudimos mantener, ¿no es cierto?, de a poco. Hay otras agencias muy importantes y muy serias que se quedaron en el camino porque decidieron irse o decidieron cambiar de rubro. Así que bueno, la crisis fue importante. Pero bueno, la historia es que ahora hay otra generación manejando Argentina Visión. Bien, para aprovechar el salto que estás mencionando, ¿cómo se vivió la pandemia? ¿Qué cambios estructurales hubo? Entiendo que al turismo obviamente lo afectó mucho.
Y bien, desde tu mirada también extendiendo el manejo de la empresa. Bueno, en la pandemia ya tenía el cambio generacional. Ya estaban los chicos al frente de la empresa. Yo cuando cuando ya volvieron Guillermo y Agustín, María Eugenia seguía estudiando en Buenos Aires arquitectura, volvieron ya profesionales y empezaron a trabajar al lado mío. En cuanto yo noté que me estaban haciendo preguntas tontas, preguntas que ellos tenían que correr riesgos y no los corrían, ¿no es cierto? En un viaje que hice a Ushuaia, cuando venía en el avión, le dije a Mónica, mi mujer, llego a Madrid y me llevo mis cosas de Argentina Visión. No voy a ir más a la empresa. Y llegué a Madrid, me llevé un par de cajas, agarré todas mis cosas y le dije, chicos, háganse cargo del escritorio. Y me fui de Argentina Visión, literal. Y obviamente seguí yendo cada 2 días, cada 3 días, seguimos hablando. De hecho, aún hoy nosotros conversamos mucho de lo que es el desarrollo, de lo que es el producto, de qué es lo que conviene o no conviene, pero con el tiempo, tanto Guillermo y Agustín le dieron una vuelta a Argentina Visión muy interesante. O sea, yo te diría que han superado con holgura todo el trabajo, yo, por así decirlo, pionero mío, y mantienen una estructura con colaboradores de fierro. La verdad que, bueno, creo que desde esa época 2 personas que todavía están conmigo son Ruli Conti, que está jubilado pero sigue trabajando con nosotros, Nancy Cotto, ¿no es cierto? Y en mayor o menor medida, con más o menos tiempo, Ibalú Díaz. Y ese cambio generacional llevó, obviamente, algunas diferencias. Yo siempre fui muy atento y yo te diría muy confiado con mis clientes de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y hay algunos de ellos que nos han dejado algunas cuentitas pendientes. En ese sentido, los chicos fueron armando una red de confiabilidad, no sé si la palabra es dureza, pero de sistema donde cada vez tenemos menos riesgo, ¿no es cierto? Eso es muy valorable porque es muy importante. Nosotros hemos tenido cuentas pendientes importantes que nos han hecho, no te diría, la palabra es por ahí temblar, no, pero nos han hecho recomponer comportamientos. Pero bueno, es el riesgo del comercio, es el riesgo del turismo, es el riesgo de la vida. Y bueno, así nos fuimos formando esta familia que hoy tenemos con 10 nietos y con ya 3, 4 de ellos profesionales. Así que bueno, yo te diría que hoy Argentina Visión, y lo digo con orgullo, es un modelo a seguir. Yo voy a contar algo a favor de Guille y de Agustín. Me lo he cruzado a Willy un día de crucero, mirando cómo está todo desde la camioneta, digo, se fue, pero sigue dando siempre una vueltita y ayudando. Siempre me reía porque le decía a Guille, ahí, sí, me dice, ya lo vi que está, vino a ver que esté todo bien. No, pero habla del compromiso y del compromiso con la calidad. Me parece que eso es importante resaltarlo porque ha sido un diferencial de Madryn pensar siempre en la calidad de atención. Y Willy en eso es casi la muestra viva de lo que es la calidad de la atención y este detalle de ir todavía a ver cómo está todo un día que llega un crucero, la verdad que es importante. Yo quería hacerte una pregunta más que tiene que ver, permiso Nacho, ¿no? Sí, por favor. Que tiene que ver con el futuro. Digo, está cambiando todo mucho, la tecnología, hoy estamos en esto que es un medio no tradicional charlando. ¿Cómo ves el futuro del turismo?
creo que hubo ahí una frase tuya, todo muy bien con la tecnología, pero la valija se la tenemos que seguir llevando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que va a pasar a futuro con el turismo? Yo creo que los que más comprometidos están son los de la comercialización. Ha venido a instalarse, ya se instaló, lo que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos sirve mucho para diferentes programas de lo que son la tecnología en los programas de control, ¿no es cierto? Pero los que hacemos turismo receptivo, los que armamos el producto, los que vemos un lugar, ¿no es cierto?, vacío y decimos, esto acá puede haber producto. Eso para nosotros vamos a seguir creciendo, en lo que es producto, en lo que son experiencias, los que son vivencias. Los canales de comercialización yo veo que se han dividido en dos partes. Una parte que es la globalización, ¿no es cierto? Las grandes empresas que venden, que vos entrás en la web y te venden todo o casi todo, ¿no es cierto? Y aparte las que son de productos diferentes, los que manejan el que quiere ir en un lugar, a un lugar diferente, tener una experiencia diferente y que conocen, ¿no es cierto?, esos lugares, que los han vivido. Ese sector también va a seguir creciendo. Normalmente se lo llama de alta gama, pero más que de alta gama es de experiencias importantes, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener la capacidad para que al turismo global mostrarle también experiencias que valgan la pena. No porque sea turismo global puede tener otra calidad, todo lo contrario. Ha cambiado mucho la forma de hacer turismo. Patagonia se ha convertido en un lugar con un alto porcentaje de alquiler de auto, ¿no es cierto? La gente viene y alquila su auto. No nos ayuda mucho las rutas. Tenemos una ruta 40 en Chubut y la ruta nuestra, la que une cordillera. En este momento la que une costa cordillera está bastante mejor, pero tenemos serios problemas en nuestras rutas por toda la estepa, ¿no es cierto?, que va desde, yo te diría, desde Los Altares y desde Teca para el sur. Esas rutas están en muy mal estado, ¿no es cierto? Pero en líneas generales yo creo que el turismo está instalado para siempre. Hoy la gente invierte en turismo, invierte en viajes, ¿no es cierto? Muchas veces no cambia algún artefacto de su hogar o el auto por hacer unas vacaciones, ¿no es cierto? Me consta. Pero bueno, hay que saber hasta dónde utilizás la inteligencia artificial y los programas que despersonaliza el producto. Si vos lográs no despersonalizar tu producto, yo te diría que vas a seguir siendo exitoso. Y estas yo te diría, aplicaciones, como puede ser Citibatis, ¿no es cierto?, donde te aconseja, es una empresa que no se casa con nadie, te aconseja productos y vos los podés contratar a través de esa aplicación. Esas cosas han diversificado mucho y le han dado posibilidad a pequeños emprendedores de tener una continuidad interesante en su prestación, ¿no? Pero bueno, es un momento que a mí me agarra, donde estoy leyendo mucho y mirando cómo Guillermo y Agustín y María Eugenia desde la arquitectura y mis nietos van utilizando la inteligencia artificial para mejor, ¿no es cierto? Pero hoy es todo un tema, porque como la inteligencia artificial desvirtúa la realidad, te miente,
tenés la posibilidad de que con inteligencia artificial mostrar algo que es mentira, hay que tener mucho cuidado y saberlo manejar. Willy, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Espero que te hayas sentido cómodo. Para nosotros fue un placer. No, sí, bueno, Marco sabe cómo lo aprecio, lo he venido siguiendo siempre en los espacios que ha sido funcionario. Siempre destaco su calidad en querer saber más y en ayornarse en temas que no conoce. Y bueno, acá te estoy conociendo y espero que de esta entrevista podamos seguir vinculados de acá en adelante. Muchas gracias. Gracias a vos, Willy. Gracias a vos.